No son muchos los ministros que han acabado en el banquillo. Durante la etapa de gobierno de don Felipe González, muchos ministros dimitieron, pero no porque ellos hubieran cometido ningún delito, sino porque en aquella época se entendía que si un colaborador tuyo salía implicado en un escándalo, tenías que dimitir por la responsabilidad de haberle nombrado. El señor Carlos Solchaga dimitió y se retiró de la política porque asumió la responsabilidad de haber nombrado al señor Mariano Rubio como gobernador del Banco de España. Pero el señor Solchaga nunca fue procesado por ese caso. No era cómplice de los delitos que podría haber cometido el señor Rubio. Don Antonio Asunción dimitió por considerarse responsable de la fuga del señor Luis Roldán. Pero el señor Asunción no era cómplice ni fue juzgado por responsabilidad alguna en los delitos del señor Roldán. Igualmente, el que fuera ministro de Defensa y vicepresidente del gobierno, el señor don Narcís Serra, tuvo que dimitir por las escuchas ilegales que había hecho el CSIC durante su etapa como ministro de Defensa. De nuevo, él no fue considerado culpable de haber ordenado esas escuchas. Lo hicieron sus subordinados, principalmente los señores Manglano y Perote. En la doctrina actual, el señor Serra podría haber dicho, como yo no he ordenado esto, soy inocente, luego destituyo a los responsables y aquí sigo. Pero en esa época se entendía que ese tipo de cosas tenías que dimitir. El que sí tuvo que enfrentarse al banquillo fue el que fuera ministro de Sanidad, el señor García Valverde, que aparte de dimitir, se enfrentó a un larguísimo juicio por el llamado caso Renfe. En realidad no tenía nada que ver con su gestión como ministro, sino con su gestión previa como máximo responsable de Renfe, porque en aquella etapa se hicieron negocios por los cuales algunos militantes del PSOE habían cobrado comisiones muy importantes. No el ministro, pero sí esos militantes. El juicio duró más de 10 años y acabó con la absolución del señor García Valverde. Otro que también afrontó un juicio fue el ministro don José Luis Corcuera, que fue ministro de Interior y en su caso fue a juicio por el llamado caso de los fondos reservados, una partida de gastos que fue utilizada por algunos para enriquecerse. No por el señor Corcuera, pero se entendía que él como ministro podía ser responsable de haberlo permitido. No fue así y la sentencia acreditó que él quedaba absuelto de toda culpa en el manejo de los fondos. No así el secretario de Estado, señor Rafael Vera, que fue vapuleado en la sentencia por aquel caso. Pero el juicio más recordado en aquella etapa fue el juicio al ministro don José Barrionuevo por el llamado caso Marey, la pieza de los GAL que implicó a la cúpula del Ministerio del Interior. Durante todo ese proceso, el ministro Barrionuevo contó con el apoyo de toda la tropa político-mediática felipista. E incluso después de que fuera condenado, contó cómo todo el partido, desde la generación que estaba entonces en el poder hasta las nuevas generaciones, los señores Rodríguez Zapatero o Pedro Sánchez, en la puerta de la cárcel, jaleando a Barrionuevo con gritos de inocente, inocente, inocente. Le apoyaron hasta el final. Yo no. Hombre, yo veo que sí que ha habido una connivencia entre determinados jueces y también determinados medios de comunicación. Asegurando que la sentencia de aquellos jueces era una sentencia política y no jurídica, y lo decían los tertulianos del PSOE de aquella época, como el señor Javier Pérez Royo, el señor Carlos Carnicero, o el señor Ramón Cotarelo, el señor Carlos Enrique Bayo, o su padre, que es el que hizo un libro durante el proceso y el juicio para defender que el señor Barrionuevo era inocente. Mención especial para el editor don Antonio Asensio, que hasta contrató como columnista al señor Barrionuevo durante su etapa en prisión para que publicara artículos en sus revistas, porque también defendía entonces su inocencia. El gobierno Aznar se presentó un poco como el que venía a regenerar la política, pero luego algunos de sus ministros tenía prácticas bastante similares a las que habían reprobado. El señor Jaume Matas fue ministro de Medio Ambiente con el señor Aznar y se convirtió en el primero contra el que se dictaron medidas cautelares. Acabó siendo condenado a penas de prisión por dos casos, el caso Palma Arena y el caso Nos, el caso Urdangarín. Pues le explico. Yo tengo una causa principal del año 2008 y esta causa se ha dividido por cuestiones procesales en 28 piezas, como usted ha hecho referencia, y prácticamente todas, excepto dos, ya están juzgadas o archivadas. Efectivamente, como usted muy bien dice, el balance han sido una pena, Oiga,
ha sido una condena de 9 meses por tráfico de influencias y la condena actual del caso Nos, insisto, pendiente todavía de 2 piezas. Entonces, esto sí, supongo que es a lo que usted se refiere, porque son los delitos que yo he cometido y por los que estoy pagando la pena. No eran corrupciones durante su etapa como ministro, sino antes y después en su etapa como presidente de Baleares. Como presidente de Balear tuvo amigos mediáticos como podían ser el señor Pedro J. Ramírez o el señor Julio Ariza, pero cuando llegaron los momentos malos del proceso, el señor Pedro J. Ramírez se negó a defenderle, a diferencia del señor Ariza, que estuvo bastante más tiempo prestándole su apoyo mediático. También tendría muchos jaleos el señor Rodrigo Rato, que había llegado a ser todopoderoso vicepresidente económico con don José María Aznar. Le apodaban el mago de las finanzas, imagen que hundió cuando se enfrascó en todo el tema de Bankia y Caja Madrid. De rato estamos ocupados desde hace mucho tiempo. No, si no son ustedes los que nos tienen ocupados. Los que nos tienen ocupados son estos señores. Pero vamos a ver, estamos celebrando el juicio y... Ya, bueno, sí, pero oiga... A ver, señoría, señoría, el apuntar directamente, al menos a esta acusación, creo que se nos debe el debido respeto. Bueno, y lo reclamamos en ese Vamos a ver, no vamos a entrar en discusiones. En lo del respeto se gana. Señor de Rato, no. Y después de 9 años, yo tengo el respeto que no vamos a entrar en discusiones aquí. Bueno, pues muy bien, pero vamos a poner a cada cual en su acusado sitio. le falta el respeto, ya me ocuparé. Su condena no es por su etapa de ministro ni de vicepresidente, sino por su gestión en Bankia y Caja Madrid, principalmente por el caso de las tarjetas Black, porque de las otras piezas por las que estaba siendo acusado, no parece que ninguna de ellas hayan derivado en condena. Es humillante, en todo caso, que alguien que ha sido ministro de Hacienda permitiera y se beneficiara tener una partida de gastos que se pagaban en negro. Yo no soy un político delincuente, señor, no se lo puedo consentir. A mí me acusan de unas remuneraciones no legales, que yo sostengo que son legales, pero yo no era político. Mire usted, yo he sido 30 años político y nadie me ha acusado de nada en esos 30 años. O sea, que no le consiento a usted que me acuse. Usted me puede acusar, dice que estoy condenado, tiene usted razón. En una sentencia recurrida tiene usted razón, pero no como político. Entonces, yo seré el compareciente y usted la diputada, pero usted me está insultando. Y el último de los ministros de don José María Aznar en haber sido condenado es el señor don Eduardo Zaplana. En su caso, aún no es firme, pero de nuevo no es por su etapa como ministro, sino por su etapa como presidente de la Generalitat Valenciana. Cuando llegó Rodríguez Zapatero al poder, también decía que venía a regenerar la política. Parecía que en su caso podía ser así, pero 2 ministros suyos tuvieron problemas judiciales, el señor Manuel Chávez y la señora Magdalena Álvarez. En un caso, el caso de los ERES, donde también estaba implicado otro exministro del señor González, como era el señor Griñán. La sentencia dejó acreditado que habían permitido el desvío masivo de dinero a causas que no eran las que correspondían. Si bien es cierto que aunque la Audiencia primero y el Tribunal Supremo después consideraron que aquellos 3 exministros tenían que tener una responsabilidad directa, o bien con sentencia de cárcel, o bien con inhabilitación, el Tribunal Constitucional del señor Conde Pumpido reinterpretó la norma y dijo que si ellos no se habían llevado directamente el dinero, tenían que quedar absueltos, como así fue. Por lo que se caerían de esta lista. La etapa del señor Rajoy aún se está investigando. Doña Ana Mato fue condenada como partícipe a título lucrativo en el caso Gürtel. Es verdad que lo de partícipe a título lucrativo quiere decir que ella se benefició de dinero sin saber que tenía procedencia ilícita. Por eso es una condena más civil que penal. Y en cuanto a la cuestión que usted me decía al principio, ya sé que no vengo acusada aquí, como tampoco lo he estado en los tribunales, puesto que nunca he estado imputada, nunca he estado investigada y nunca nadie me ha achacado ninguna irregularidad a lo largo de toda mi vida política. Por tanto, vengo aquí para lo que ustedes quieran preguntarme, pero ya le digo que no tengo ningún tipo de responsabilidad. La sentencia de la que usted habla no es una sentencia firme, es una sentencia que el Estado de Derecho permite recurrir y, por tanto, en mi caso, porque solo voy a hablar de mí, no tengo por qué hablar de otras personas, por mucho que hace 15 años estuviera casada con ellas, hace 15 años, y, por tanto, solo me voy a referir a mí. La voy a recurrir, simplemente ellos me exigen, la sentencia me exige una responsabilidad civil a título... Eso lo conocemos, señora Mato. Sí, pero explicarle, pero usted ha dicho que no vengo acusada porque estoy acusada en un tribunal. Y que no, pero eso no ha sido mi pregunta. Mi pregunta es si usted considera que el señor Rajoy debería haber asumido algún tipo de responsabilidad política. Usted
usted ha dejado aquí caer que yo estaba acusada en algún sitio y le quiero dejar claro que jamás he estado acusada porque jamás No, me yo he ha dicho que no acusado estaba nadie de acusada en ningún esta delito. sala. Ni en esta sala ni en los tribunales tampoco. Es para dejarlo claro, más que nada porque no me gustaría que hubiera lugar a ninguna persona pensara una cosa distinta de la que es. Y, por tanto, como usted sabe, lo digo a efectos también de responsabilidades políticas o no políticas, simplemente la responsabilidad que se me exige es a título lucrativo. Quien no puede usar ese argumento es el ministro de Interior que actualmente se sienta en el banquillo, don Jorge Fernández Díaz, que si es condenado se demostraría que un ministro participó directamente en las ilegalidades que hacían las llamadas cloacas en su forma de difundir información o retener información en función de a quién beneficiaba y a quién perjudicaba. E incluso en caso de que fuera absuelto el señor Fernández Díaz, nadie le va a quitar ya el San Benito de que durante su ministerio es cuando aparentemente más poder tuvieron esas cloacas. Y en estas llegamos al señor Ábalos, que fue el portavoz de la moción de censura que derribó al señor Rajoy por corrupto y que ha acabado siendo víctima de sus propias palabras. De la España que lucha por sus derechos en las calles, de la España solidaria. Esta es nuestra forma de entender el patriotismo. Ese es nuestro patriotismo. Y ese es también nuestro principal patrimonio político. Una moción de censura para defender nuestra Constitución, porque los derechos, libertades y la exigencia de ejemplaridad y de ética pública de todos y cada uno de los cargos que ejercemos la representación también se recogen en nuestro ordenamiento constitucional. Una moción de censura a favor de la recuperación de la normalidad de nuestra vida pública, sacar de la política la corrupción y volver a hablar de lo que importa a la ciudadanía. Eso, Ábalos, es la primera vez que un ministro es condenado por un caso de corrupción, de beneficio económico, durante su etapa como ministro. No porque antes en su etapa dirigiendo Renfe o presidiendo una autonomía, no. Directamente porque el Consejo de Ministros habría aprobado contratos amañados. También es la primera vez que un ministro es condenado cuando el presidente que le nombró sigue siendo presidente. Quizá esa es la mayor anomalía que tiene este caso. Aunque toda esta lista de ministros en el banquillo se podría ver modificada si el caso Zapatero acaba sentando, como parece, a un primer expresidente en el banquillo. Siento que me enfrento a todo. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás ni al lado. Me enfrento a todo el poder político. ¿Quién me le va a decir?